Hoy el mercado no tiembla. Lo hacen los que lo quieren controlar. Ayer Bitcoin volvió a tantear los $119.000 y el sentimiento está dividido. Pero en medio de esa calma tensa, alguien del viejo sistema apareció con un megáfono en mano para gritar, burbuja, y no fue cualquiera. Kiyosaki habla de burbuja en Bitcoin, pero lo que esconde es mucho más profundo. Por lo tanto, el mismísimo Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, lanzó una advertencia. Bitcoin está en una burbuja. Podría explotar pronto. Pero espera, además esto podría parecer un consejo sincero, pero esconde una jugada más compleja. Entonces me puse a investigar por qué justo ahora lanza esa bomba emocional, cuando BTC está en acumulación silenciosa, con baja liquidez, y los ETF absorbiendo cada satoshi libre. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Esto no es un análisis técnico. Es una táctica emocional. Así que quieren que los minoristas vendan su BTC, justo ahora que queda poco en el mercado, para que los jugadores institucionales puedan seguir acumulando barato. Lo que dice Kiyosaki es ruido, pero lo que no dice es la verdadera señal. Mientras tanto, los medios repiten, burbuja. Además, esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la nueva fase del ciclo alcista. Por otro lado, ETH Machine lanza un fondo institucional de rendimiento ETH por $1.500 millones y ahora Ethereum entra en escena con una jugada de otro nivel. Por lo cual la firma Ether Machine ha lanzado un fondo de rendimiento institucional sobre Ethereum con más de $1.500 millones en staking estructurado. Mientras investigaba esto, descubrí este patrón oculto. Ethereum no solo es una blockchain. Es una nueva Wall Street descentralizada. Además, este fondo no solo genera rendimiento, valida contratos inteligentes, garantiza liquidez y refuerza el sistema DeFi institucional. Esto transforma nuestras expectativas sobre el staking, ya no es solo para usuarios retail, ahora es parte de la estrategia institucional. La SEC estudia el estándar ERC para regular valores digitales en Ethereum. ¿Qué te parece? Así que, si la SEC ha roto el silencio, y ahora apunta directo al corazón de Ethereum. Según fuentes oficiales, están analizando si ciertos tokens ERC pueden cumplir requisitos legales para ser considerados valores compatibles. Esto podría cambiarlo todo. Escucha esto y déjame explicarte por qué esto es enorme. Si ciertos estándares ERC se aceptan formalmente, podríamos ver un tsunami de activos tokenizados regulados sobre Ethereum, como bonos, acciones o créditos. Por lo tanto, esto implica validación del ecosistema ETH, puente legal entre el sistema tradicional y DeFi, fin de la narrativa de Ethereum igual a inseguro, pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación. Entonces, si esto se regula, ¿quién controla la emisión? ¿Qué tipo de contratos se permitirán? El lobby bancario ataca las licencias bancarias para criptoempresas. El sistema no está tranquilo. Mientras tanto, el poderoso lobby bancario estadounidense ha empezado a presionar al Congreso para bloquear las licencias bancarias que permitirían a empresas cripto ofrecer servicios financieros completos. Por lo cual, fíjate en esto, quieren proteger su territorio. No porque las criptoempresas sean un riesgo, sino porque están perdiendo el control del relato y del dinero. Es un ataque directo a la reconfiguración del poder financiero global. El mensaje entre líneas es claro: no queremos competencia, solo nosotros podemos ser los dueños del juego. La ley Genius impide que Big Tech y bancos dominen las stablecoins, y en medio de esta batalla legal, aparece un rayo en la tormenta. Además, la ley Genius fue presentada para bloquear el dominio absoluto de las monedas estables por parte de los gigantes tecnológicos y bancarios. Circle, la empresa detrás de USDC, salió a respaldarla públicamente. Yo llamo a esta táctica la muralla de código, una estrategia que protege al ecosistema cripto antes de que sea absorbido por Amazon, JP Morgan o BlackRock. Pero ojo, un legislador ha advertido que esta ley podría ser un caballo de Troya para introducir una CBDC disfrazada. Entonces, ¿qué es?
defensa o trampa. Esto nos pone frente a una elección: ¿queremos regulación pro cripto? ¿O solo es maquillaje legal para disfrazar el control? Bitcoin, BTC, $118.236, soporte en $116.800, resistencia intradía $119.500. BTC se mantiene firme por encima del soporte clave, $116.80 K, y un cierre por encima de $119.50 K activaría nuevos compradores. Pero si pierde $116.80 K, podría deslizarse rápido hacia $112K, $115 K. Ese podría ser un ajuste estratégico, shakeout, antes de un nuevo impulso. Esto no es miedo, es filtrado de manos débiles. Si aguantas sin vender, puedes posicionarte para la subida parabólica. Ethereum, ETH, $3.816, soporte en $3.700, resistencia clave en $3.900. ETH ha rebotado con fuerza desde $3.700, tocando $3.827 intradía. Un cierre sostenido por encima de $3.900 podría catapultarlo hacia $4.000, $4.100. Pero si cae bajo 3.700 y rompe el EMA 20, $3.750, podríamos ver una corrección hacia $3.600, $3.650. Además, ETH sigue fuerte en la nube Ichimoku, fuera del Kumo, y con CMF positivo. La estructura está intacta. XRP, $3.54, rango entre $3.42, $3.58. XRP sigue consolidando cerca de $3.50, con soporte en $3.42. Si marca un impulso y rompe $3.58, se abre paso hacia $3.80, $4. Cuidado con el RSI en zona de sobrecompra, podría venir una pausa técnica antes de reanudar la tendencia. Solana, SOL, $191.60, soporte en $180, resistencia en $192, $193. SOL ha superado claramente su EMA 20 y EMA 50, estilo cruce dorado, acercándose a $192 de resistencia. Si rompe $193, el próximo objetivo sería $210, $220 con impulso on-chain fuerte. Pero un retroceso por debajo de $180 podría devolverla a $170, $175. Dogecoin, DOGE, $2.728, soporte en 25 centavos, resistencia en 28 centavos. DOGE ha rebotado con ganas, rompiendo EMA 20, $0,18 y alcanzando 278 centavos. Un cierre diario sobre 28 centavos podría catapultarlo hacia 30 centavos, 35 centavos. Si falla en sostener 25 centavos, podríamos ver una corrección a 22 centavos, 23 centavos. Institucionales están impulsando. Vemos acumulación silenciosa en BTC y entrada récord en productos ETH y SOL. Volatilidad controlada, pero con potencial de explosión. Cualquier vela potente puede girar la narrativa. Se respira la tensión previa a la tormenta. Resistencias importantes coquetean con romperse, y los soportes siguen intactos. ¿Casualidad? No lo creo. Mientras nos hablan de inflación y de estabilidad, en las sombras se mueven fichas pesadas. Sí, hablamos de geopolítica cripto. El verdadero campo de batalla donde se reescribe el poder. Entonces esta semana, el lobby bancario de Estados Unidos ha salido a desafiar las licencias bancarias de empresas cripto, presionando directamente a los reguladores. ¿Por qué ahora? Porque se viene un nuevo quiebre. Las criptoempresas ya no quieren ser invitadas al juego. Quieren reescribir las reglas. Por lo tanto, ojo, porque la ley Genius podría convertirse en el arma de doble filo del sistema. Aunque Circle dice que impedirá que las grandes tecnológicas dominen las stablecoins, otros legisladores denuncian que es un caballo de Troya para insertar una CBDC camuflada. Esto no es una ley, es una maniobra táctica. Además, cada artículo está diseñado para blindar el control.
Se perfila una narrativa institucional, pulida, legal, pero con la misma esencia de siempre, mantener al ciudadano lejos del poder monetario. Y mientras tanto, el FMI y el Gafi siguen marcando el ritmo, imponiendo recomendaciones que se convierten en órdenes disfrazadas. La soberanía monetaria pende de un hilo. ¿La solución? Bitcoin y las finanzas descentralizadas como escudo frente a esta ofensiva silenciosa. Así que el mapa global se está redibujando en clave blockchain, no es solo un cambio financiero, es una reconfiguración del sistema. Y tú lo estás viendo antes que la mayoría. Hoy no hablamos solo de criptomonedas. Hablamos de control, de poder, de manipulación emocional. Desde Kiyosaki gritando, burbuja, hasta los bancos desesperados por frenar el avance, todo indica que el sistema está entrando en fase de guerra cripto. Pero tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque lees las señales que otros no ven. Así que cuéntame en los comentarios, ¿crees que lo de Kiyosaki es una advertencia sincera, o parte del juego de manipulación emocional? Satoshi maníacos y artilleros del blockchain, si este contenido te da visión y ventaja en el campo de batalla, ya sabes lo que hay que hacer. En la descripción te dejo los enlaces clave, recursos y aliados en esta resistencia cripto. Suscríbete, activa la campana y únete a los héroes silenciosos, porque cada vela es una señal, y en este mercado, cada día es una batalla.